espacio radiofónico donde usted y yo conoceremos a fondo el quehacer de la Secretaría de la Función Pública. Compartiremos temas sobre prevención, combate a la corrupción, transparencia, honestidad, modernización administrativa, atención y participación ciudadana. Bienvenidos a Comunicación Transparente. Comenzamos. Buenas tardes, Zacatecas, les habla su servidor Gerardo de Ávila y desde este momento usted y yo ya estamos en un programa más de Comunicación Transparente, un programa, como usted sabe y sabe muy bien, es un programa de la Secretaría de la Función Pública en donde el único propósito, el único objetivo que buscamos es precisamente darle a conocer parte de las actividades que en esta institución a cargo de Guillermo Huízar Carranza realizamos en el día a día. Hoy déjeme adelantarle un poquito, amigo del auditorio del 97.9, estaremos hablando un poquito de lo que ocurrió justamente hace 8 días en la 10ª Semana Nacional de Transparencia, celebrada en la sede del IFAI, que como usted sabe y también sabe muy bien, es el máximo órgano garante de la transparencia en México, y que un equipo de la Dirección de Acceso a la Información estuvo justamente escuchando precisamente a las grandes voces, a los grandes estudiosos, a los investigadores que traen toda la información referente a los retos y desafíos de la transparencia en México, en donde el país invitado fue justamente el país de la India. Y antes de entrar de lleno con nuestros invitados, que presentaré en un momento más, déjeme recordarle a través de los micrófonos, los diferentes medios de comunicación en donde usted y yo podemos estar en una comunicación transparente, porque nos interesa mucho sus comentarios, nos interesa mucho sus sugerencias, pero nos interesa más, créanos, auditorio del 97.9, sus críticas, las críticas que han hecho precisamente crecer a este programa y que poco a poco se ha ido instalando en el gusto de usted como amable lector. Erika, por favor. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a usted, a nuestros invitados que ya están aquí en cabina y también a nuestro estimado auditorio. Por supuesto, les recordamos que se puede poner en contacto a través de los teléfonos el 92 565 40, el 92 567 68, también la alada sin costo el 01800 llámanos, marcando la 01800 55 26 26 67. También aquí en cabina pueden marcar al 92 405 32. Las redes sociales ya están activas, nos puede buscar en Facebook como Comunicación Transparente y en Twitter síganos como @sellan_transparente, ingeniero, para que mandes cualquier duda, comentario, sugerencia o queja, la cual será tomada en cuenta, ingeniero. Muchas gracias, y por si eso fuera poco, también yo lo invito a que nos escuche por www.radiozacatecas.mx, de tal suerte que no tiene ni para dónde hacerse más que escuchar este programa, que en ocasiones se torna un programa también un poquito de reflexión. Déjeme, antes de comenzar y de presentar a nuestros invitados, agradecerle infinitamente a María de la Luz Valdés, que siempre nos acompaña y nos acompaña muy bien atrás de los micrófonos. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, sin el apoyo de esta gente callada, pues simple y sencillamente este tipo de programas y ninguno pudieran ser posible. De tal suerte que, Mari, muchas gracias por ayudarnos, como siempre, con ese profesionalismo que le caracteriza. Y déjeme decirle también, antes de que se me pierda, que me acompaña hoy, bueno, como usted ya la conoce y la conoce bien, a Erika Lechuga, y también a la inquieta Karina Moreno Valtierra, que ya está ahí tomando fotos, tomando videos. Hoy no pudo acompañarnos nuestra compañera Karen Núñez por atender un problema personal, pero ya estamos listos y vámonos de lleno al programa. Hoy me acompañan, déjeme decirle, auditorio del 97.9, el licenciado Rubén Durán y también el licenciado Alonso Vázquez. Son dos integrantes, son dos compañeros de la Dirección de Acceso a la Información de la Secretaría de la Función Pública y que precisamente estuvieron en esta 10ª Semana Nacional de la Transparencia, cuyo convocante único y principal es el IFAI. Y yo empezaría este programa preguntándoles y lanzándoles una pregunta para los dos. ¿Cuál fue la experiencia, licenciado Durán, licenciado Alonso, en esta 10ª Semana Nacional de la
transparencia, cuáles fueron las reflexiones principales, qué les deja, qué se trajeron por allá, además del smog y de una larga caminata que se aventaron, cómo vieron el comportamiento en donde, ya habíamos dicho, el país invitado fue la India, un país que ha hecho, a pesar de ser un gran país, no solamente territorialmente hablando y en habitantes, pues es un gran país por la cultura milenaria que ellos practican. ¿Qué les dejó esta primera semana, esta 10ª Semana Nacional de la Transparencia, y que justamente la semana pasada se llevó a cabo allá en la Ciudad de México? Licenciado Durán. Buenas tardes, Radio Escuchas. Bueno, lo que me deja a mí estas experiencias es de que nunca deja uno de aprender de tantas personas que se dedican a estudiar esto de la transparencia, y efectivamente, bueno, se vio algo de las reformas que se pusieron en tema ahí, y pues ahora sí que fue puro aprender. Fue la reforma, habla usted de la reforma constitucional que se avecina precisamente en la Ley General de Transparencia y que está ahorita en la discusión en la Cámara Alta, o mejor conocida como el Senado de la República. A eso hace referencia, ¿no? Así es, ingeniero. Es sobre la reforma constitucional, donde, bueno, hay varios temas que, bueno, ahorita los desarrollaremos un poquito más interesantes, unos que ya contamos con ellos aquí en nuestra ley y otros que faltan. Por supuesto. Alonso, ¿cuál fue una primera impresión en torno a esta 10ª Semana Nacional de la Transparencia? Claro que sí, ingeniero. Primero quiero agradecer de nueva cuenta la invitación que me hace este foro de transparencia, que cada día se consolida como un programa que ya mucha gente lo escucha. Y yo también un agradecimiento también, desde luego, al secretario de la Función Pública, que en su afán siempre de capacitar a su personal, pues nosotros fuimos favorecidos para acudir a esta Semana Nacional de la Transparencia, que fue un evento verdaderamente muy enriquecedor, ya que empezamos a tratar el tema de la reforma que está próximo a aprobarse por la Cámara de Senadores, y que bien dice el licenciado Rubén, la ley en Zacatecas ya tiene cierto avance, o sea, vamos ahora sí con un paso adelante que de la ley del federal. Entonces es muy importante, y que, como bien en esta mesa vamos a poder dialogar sobre ello. Es importante decirle al auditorio que nos escucha que esta reforma constitucional que se está discutiendo en el Senado no es otra cosa que la ley general que, de aprobarse en todos sus términos o en los términos que se apruebe, sería la ley que estaría rigiendo a todo el país en materia de transparencia, en materia de acceso a la información pública, en materia de rendición de cuentas y del combate a la corrupción, para que el auditorio más o menos entienda de qué estamos hablando. La reforma constitucional que está ya en el Senado, bueno, pues ahí está en la discusión. Hay fuertes debates en torno a ella, porque, bueno, pues desde luego hay senadores que no están muy de acuerdo en los términos que se está planteando, y hay un grupo también importante en que la está impulsando. Hay que ver, finalmente, esto es un asunto de política, y tarde que temprano la reforma constitucional a la nueva Ley General de Transparencia que propuso justamente el presidente Enrique Peña Nieto, pues ahí va a estar, y de alguna manera de la mano del IFAI, que, como ya se ha dicho aquí y lo hemos dicho al inicio del programa, es el máximo órgano de la transparencia en México, es el referente máximo, y en América Latina México se alza a la cabeza en esta parte. En su opinión, abogado Durán, en su experiencia jurídica que tiene en esta parte, ¿cuál es la apuesta de la ley general? ¿Cree que se apruebe parcialmente, pero que finalmente hay que decirle al auditorio que, de aprobarse, tendría que recorrer todo el país, tendría que recorrer todos los congresos para buscar los consensos, y que por lo menos sea votada más allá del 50% más uno, para que sea una reforma constitucional? ¿Cuál es su apuesta? ¿Se aprobará en el Senado, o qué impresión le dejó el debate que se hizo en esa 10ª Semana Nacional de la Transparencia? Muy bien, ingeniero. Yo pienso que se va a aprobar en su totalidad. Bueno, a excepción de algunas cosas que tengo aquí, por ejemplo, los sindicatos. Bueno, más bien les explicaré cuáles son las reformas que están propuestas. Es lo de las sanciones a los servidores públicos que no den cumplimiento. Otra es incluir a los partidos políticos. Esos dos puntos en nuestra ley ya se incluyen. Ya son órganos, sujetos obligados, que tienen que publicar en su portal de transparencia. Otra es la facultad de atracción.
esa facultad de atracción se traduce en que si el IFAI quiere conocer algún asunto de algún estado por la relevancia o simplemente por interés, lo atraiga hacia él y él lo resuelva. Otra cuestión es que los órganos garantes de los estados pueden mandar expedientes al IFAI para que lo resuelvan y ya ellos decidirán si lo resuelven o no. Esas son de las propuestas que están en el... No es fácil, lo que usted está comentando es de suma importancia. Efectivamente, el tema de los sindicatos. Me parece que ya es momento de que, así como tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos como el propio Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, estoy viéndolo desde la realidad aldeana de nuestro estado, ya es tiempo que los sindicatos sean honestos, sean transparentes de cara a la sociedad, que finalmente no hay que olvidar estos recursos millonarios que reciben todos los sindicatos, pues sale del pago de todos los impuestos, de todos los contribuyentes, de quienes pagamos impuestos. Entonces, tarde que temprano van a tener que ser sujetos obligados, y me parece que una de las discusiones donde se ha atorado esta parte es precisamente ahí. Me parece que los senadores, en el ánimo de la presión y de sacar la reforma constitucional adelante, bueno, pues han tenido que frenarla pues para que lleguen los acuerdos, los consensos, además del otro que usted bien mencionaba. El tema es cuando un caso, por su relevancia, por su impacto político, económico, social, cultural, incluso, pues tenga que ser el IFAI como tal el que lo atraiga de cualquier estado del país para luego resolver ellos. Pero también está el otro supuesto de cuando alguna comisión o instituto en el país se declara incompetente y lo turne al IFAI. No siempre los van a querer asumir como tal, como propios, y ahí hay una discusión, hay un gran debate que de alguna manera fue la parte sustantiva en esta 10ª Semana Nacional de la Transparencia. Licenciado Alonso, su posición en torno precisamente a esta reforma constitucional que ahorita está en los escritorios de los senadores allá en su nuevo y moderno edificio en la Ciudad de México. Claro que sí. Yo creo que hay que entender de plano y de acuerdo a los planteamientos que hemos escuchado ahora en esta Semana Nacional de Transparencia, que definitivamente debemos dar ese segundo paso. Ya dimos uno hace 10 años, que era algo que reflejaba mucho en estas exposiciones, ver o analizar qué ha pasado después de 10 años. Y hablaban de que necesitamos dar ese otro paso, de dar más apertura a la transparencia verdadera, en este caso a los sindicatos, a los partidos políticos que reciben dinero público y que no transparentan, que hay todavía, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, las donaciones que le dan los partidos, sobre todo en tiempos electorales, que no sabemos definitivamente cómo llegan ni cómo se distribuyen. Entonces es necesario definitivamente seguir avanzando en este tema de transparencia para el fortalecimiento de un Estado mejor. Sí, por supuesto, y deje de los recursos que luego se van vía donaciones o en especie, el dinero sucio, el dinero que luego normalmente siempre ha sido un distintivo en el sistema político mexicano, pero bueno, pues no es el tema de este programa, pero de todos modos forma parte. Regreso con usted, abogado Durán. ¿Algún tema en especial de todas las mesas de discusión que se armaron que en lo particular le haya dejado a usted una grata experiencia, y sobre todo porque en el día a día, en el trabajo que usted realiza, se vio identificado alguna mesa en especial, alguna ponencia, algún ponente en especial? Así es, ingeniero. Bueno, uno de los temas o de los paneles que más me llamaron la atención fue el de las unidades de enlace. Es precisamente donde te das cuenta que en los estados o en la federación las unidades de enlace sufren un calvario para a veces obtener la información. No es sencillo estar detrás de las personas pidiendo la información, y máxime que nuestra ley establece que debe de ser el que la genera te la debe entregar para publicarla, no anteriormente que era trimestral. Entonces sí sufres un calvario para que te entreguen la información, ¿verdad? Y se ve tanto en lo estatal como en lo federal. Sí, yo creo que lo que el abogado Durán nos quiere decir es muy sencillo. Miren, normalmente los custodios, los poseedores, los generadores, los que tienen la información, luego se muestran un poquito renuentes, un poquito insensibles justamente a transparentar la información o a otorgarla al titular de la unidad de enlace, que es el responsable literalmente de subirla al portal de transparencia. Y sí, pero bueno, ha habido avances importantes, pero todavía no es suficiente. El tema es que
efectivamente, la mesa de los titulares de las unidades de enlace llamó mucho la atención porque mayoritariamente el auditorio que estuvo presente en la 10ª Semana Nacional, una buena parte era precisamente de unidades de enlace de todo el país. Y déjeme aquí hacer un reconocimiento al Poder Ejecutivo. Fueron alrededor de 10, 12 unidades de enlace del Poder Ejecutivo que hicieron un esfuerzo, lo que habla del compromiso de la institución, del titular de la dependencia por el tema de por atender el tema de la transparencia. Así muy rápidamente, licenciado Rubén, ¿se acuerda de algunas dependencias que mandaron a sus titulares? Así es, ingeniero. Bueno, fue el INCELCAP, fue lo que fue Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Administración, fue la Secretaría General de Gobierno, otro fue el SEDUSAC, que estuvo también por allá, el ICEA también lo vimos por allá. Cedesol ya lo mencionó. Bueno, el hecho es que hubo presencia de Zacatecas y la verdad, bueno, además de la Secretaría de la Función Pública, que envió a parte de sus servidores públicos a esta semana, que es el máximo evento de la transparencia en México y que de alguna manera tiene que ver con la constante profesionalización en la que todos debemos de estar atentos. Erika, seguramente ya comenzaron a llegar algunas preguntas. Vamos a recordarle, antes de cederle el uso de la voz al licenciado Alonso Vázquez, vamos a recordarle las diferentes vías de comunicación en las que el auditorio y nosotros podemos estar en una comunicación transparente. Por favor, Erika. Sí, ingeniero, muchas gracias. Y pues así es, invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Les recuerdo los teléfonos, el 92-565-40, el 92-567-68, aquí en cabina el 92-405-32. Las redes sociales también se las recordamos, el Facebook, búsquenos como Comunicación Transparente, y en Twitter síganos como @_transparente, ingeniero. Bueno, además de los teléfonos que ya nos dio Erika, bueno, yo le recuerdo que también estamos por www.radiozacatecas.mx, de tal forma que ya le dije, usted no tiene para dónde hacerse más que escuchar este programa que semana a semana, pues aquí estamos intentando reflexionar y dando a conocer las principales actividades dentro de la Secretaría de la Función Pública que dirige el contador público Guillermo Guízar Carranza. Antes de ir a las preguntas, ¿sí tenemos preguntas, Erika? Sí, ingeniero. Bueno, aguántame poquito. Antes de ir a la primera pregunta, quiero preguntarle a Alonso precisamente cuál fue el tema, la mesa, la ponencia, el ponente, ya que fueron 3 días consecutivos que estuvieron ahí debatiendo los grandes temas, en donde recordamos la India fue el país invitado. ¿Algún tema con el que usted se haya quedado en lo particular, Alonso, y que le haya llamado la atención, de alguna manera empatándolo con el día a día de lo que usted hace en la Secretaría de la Función Pública? Claro que sí, ingeniero. Pues bueno, uno de los eventos o conferencias que por ahí estuvimos presentes y que me llamó un poquito la atención, sobre todo por hilando el tema anterior que ya había mencionado sobre la transparencia en México, hablaba el licenciado Merino sobre una cuestión de que ya nos habíamos puesto que el acceso a la información ya lo habíamos como para legitimar nuestro accionar, que todavía no lográbamos un gobierno verdaderamente abierto, que deberíamos todavía trascender en esa situación y que la reforma viene a fortalecer esa cuestión. Entonces, comentaba de que debemos ser transparentes no en lo superficial, sino ya en lo esencial. Y hablaba de que actualmente el gobierno federal, pues, con la información que daban, no hacía más que legitimizar, por favor, y pues hacía que todo quedara opaco, todavía poco transparente. Entonces hablaba de eso. Déjeme le cuento, aunando un poquito a lo que dice el compañero Alonso. El doctor Merino fue muy crítico, fue muy severo, y su postura siempre ha sido así. Precisamente el doctor Mauricio Merino es uno de los grandes referentes en el tema de la transparencia, en el tema de la rendición de cuentas, del propio acceso a la información. Y sí, efectivamente, reflexionaba que en el país, bueno, las instituciones ahí están ya. Ahí está ya el IFAI, ahí está ya la Auditoría Superior del Estado, ahí está ya la Secretaría de la Función Pública, ahí están en los estados los institutos, las comisiones, pero él decía que finalmente, mientras no estén articuladas, el tema de la transparencia va a seguir ahí entre el limbo, ¿no? Y bueno, esa es una reflexión muy profunda que lanzó, entre otras,
el doctor Mauricio Merino, y que efectivamente tienen que ver con lo que hoy los clásicos y los teóricos dicen, los gobiernos abiertos. Es decir, un gobierno que no es abierto, que no es transparente, simple y sencillamente no le sirve a su gente, y eso hay que entenderlo en todas sus letras. A ver, Erika, vamos a la primera pregunta y vamos a decirle al abogado Durán que sea él quien nos la responda, si así le parece. Por favor, Erika. Sí, ingeniero, y pues así es, nos comentan que si mal no tienen, si no es correcto esto, en cada Semana Nacional de Transparencia se invita a un país, y nos preguntan que en esta ocasión, ¿por qué la India fue el país invitado? ¿Tiene alguna información, licenciado Durán? Bueno, ingeniero, de hecho, año con año se va invitando a algún país que tiene sus avances o que tiene tiene una ley de transparencia. En este caso le tocó a la India. Y pues efectivamente, bueno, ya en anteriores ocasiones estaba estudiando el caso de la India y fue por el hecho de que se le invitó a la Semana Nacional. Bueno, ok, es correcto la apreciación que hace el licenciado Durán. Déjeme ahondar un poquito en esa parte. Miren, ¿por qué el IFAI invitó a la India? Porque, bueno, pues en el tema de la transparencia, a pesar de los pesares, y todo el mundo conocemos cómo el país de la India, un gran sector de la población vive en pobreza. Pero a pesar de los pesares, la India ha hecho un gran esfuerzo como nación, como país, para ir inculcándole a su sociedad el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas. Y es de llamar la atención los siguientes datos. Mire usted, la India es el segundo país más poblado de esta orbe. Son de 1.200 millones de ciudadanos indios, para que usted se dé una idea, y a pesar de los pesares han hecho un gran esfuerzo en el tema de la transparencia. Ha sido lento, pero ha sido un paso muy constante, lo que los ha ubicado con un gran compromiso. Y le doy otro elemento más, que a mí en lo particular me llamó la atención, porque le cuento, auditorio, también tuve la oportunidad de asistir. En el campo, la gente está muy interesada por la transparencia. Hace valer este derecho fundamental, hace valer este derecho universal, y llama la atención que los campesinos de la India normalmente están preguntando en qué, en dónde, cómo está aplicándose el uso de los recursos públicos, y tiene un gran impacto en las comunidades rurales, que sería para nosotros. Por eso me parece que el caso de la India, además de otros factores, bueno, yo creo que tenía méritos para ser un país invitado, y de alguna manera recoger las experiencias de cómo le han hecho allá para atender este tema, que no ha sido nada fácil. Entonces, hay más explicaciones, ¿no? Yo creo que también el IFAI no se equivoca cuando selecciona al país, y precisamente lo hace por eso, porque precisamente sea un país grande, sea un país pequeño, con sus problemas y todo, el tema de la transparencia es el centro de atención en este tipo de país. Bien, ¿alguna segunda pregunta? Y le vamos a pedir al licenciado Alonso que sea él que la responda. Muy bien, ingeniero. Licenciado Alonso, nos preguntan también que qué semejanzas en materia de transparencia tiene México con la India. Bueno, tiene algunas similitudes, desde luego, por ser un tema nuevo, mundial, pero sobre todo sobre la cercanía que puede tener las autoridades con la ciudadanía, que eso es lo que se busca en la ley de acceso, que haya un vínculo real, sobre todo en la rendición de cuentas. Y algo que me deja en claro, que ellos han trabajado mucho con las comunidades, con la gente de pocos recursos, que en México yo creo nos falta trabajar mucho. Aquí todavía la transparencia la maneja mucho la clase media. Entonces hay que trabajar mucho para que sean las personas, la sociedad de bajos recursos, que tengan el acceso a la información, sobre todo para su defensa personal contra cualquier abuso. A ver, adelante. Abogado. Precisamente en uno de los paneles que fue de los reporteros de los periodismo, en el acceso a la información, señalaban que la gran cantidad de solicitudes eran de periodistas, académicos, de gente, de estudiantes, pero la ciudadanía no se inmiscuye mucho en esas solicitudes. Sí, estamos hablando del caso mexicano, hay que decirlo. Esto lo decía muy bien también el comisionado presidente del IFAI, el doctor Gerardo Felipe Laveaga Rendón. Él decía que la transparencia en México es atendida
o es buscada, es solicitada por algunos segmentos de la sociedad, entre ellos precisamente los periodistas, los investigadores, los académicos, los empresarios, pero que lamentablemente la sociedad no estaba haciendo uso de este derecho para el que fue creado justamente el IFAI y un sistema de solicitudes que todo el mundo conocemos como Infomex. De tal manera que el reto ahí está, que sea la sociedad quien verdaderamente le dé uso, y por supuesto también los académicos, los investigadores, los empresarios, este segmento de gente que le gusta estar informada. Bien, entramos a la etapa, a la recta final del programa. Déjeme adelantarle un poquito, auditorio, que trataremos en el próximo programa de invitar a algunos de los titulares de las unidades de enlace que estuvieron en la Ciudad de México y que están en diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, ya sea de la manera centralizada o descentralizada. Será sin duda también una experiencia escucharlos para ver qué experiencia recogieron ellos. Pero vámonos antes de terminar, alguna última reflexión, licenciado Durán, que se haya quedado usted para el tema de la 10ª Semana Nacional de la Transparencia. Bueno, sí, la verdad hubo un tema, hablar sobre la autonomía constitucional que se le quiere dar al IFAI. Efectivamente, en ese tema es otra de las partes de la reforma y que se está trabajando y luchando para que este órgano tenga esa autonomía. Bueno, la autonomía me parece que la tiene, ¿no? Lo que se está luchando es que sea un órgano autónomo constitucionalmente reconocido para que no tenga que depender precisamente de otras instancias del Poder Federal, del Poder Ejecutivo Federal en la toma de decisiones. Alonso, ¿qué le dejó finalmente esta 10ª semana? Que vamos por buen camino, yo así lo siento. El Congreso seguramente va a aprobar esta reforma que en mucho va a ayudar a esta sociedad a transparentar y a ser menos corruptos, y entonces me queda claro que se está trabajando, hay voces que están a favor y que creo que son las que van a pesar. Así es, yo creo que yo quiero agradecerle tanto al licenciado Durán como al licenciado Alonso Campa su presencia en este programa. No será la única vez, estaremos hablando de este tema tan incómodo para muchos sujetos obligados, tan incómodo para algunas gentes del poder, pero también, hay que decirlo, también coincido con Alonso, hay avances importantes, a lo mejor no como quisiéramos, pero hay avances importantes y con eso nos quedamos. Yo quiero despedirme, no sin antes enviarle un saludo ahí a los compañeros de la Dirección de Acceso a la Información Pública, el licenciado Pedro, la licenciada Mónica, Marisol, Francisco, la señora Silvia, bueno, todos los que hacen posible que esta parte sea importante, y desde luego al área de comunicación social. A ver, dígame, Erika, ¿qué señas me está haciendo? Okay, vámonos. Ya es hora, vámonos, nos vemos la próxima semana. Comunicación transparente. Un espacio radiofónico donde usted y yo conoceremos a fondo el quehacer de la Secretaría de la Función Pública. Compartiremos temas sobre Prevención, combate a la corrupción, transparencia, honestidad, modernización administrativa. atención y participación ciudadana. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana en Comunicación transparente.